Sí, muy buenos días a todos aquí en Chile y buenas tardes a quienes nos acompañan desde Europa y Reino Unido. La presentación en vista de la hora, yo creo que vamos a tratar de empezar en breve, luego daremos más agradecimiento al paso de cada sección de este workshop. Quien dirá las palabras de bienvenida es James. James ha estado también participando en el workshop anterior, en el cuarto workshop de hidrógeno verde. Le damos los agradecimientos en esta ocasión y adelante, James. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Mi nombre es James McKeague. Y yo soy el fundador de LATAM Investor, que es la única revista de inversiones del Reino Unido enfocado en Latinoamérica. Y ahora mismo estoy en las Islas Caimán, donde trabajo como business editor del diario nacional acá, de Cayman Compass. Y sabe que tengo muy poco para decir, pero a lo mejor que este interés. Yo les cuento que yo fundé la revista en el año 2013 y en ese entonces, o sea, nuestro objetivo era ser un vínculo entre inversionistas en el Reino Unido y oportunidades de inversión en Latinoamérica. Incluso hicimos varios especiales de países de Chile, de Perú, de México, bueno, de todas las grandes economías en la región. Pero lo que yo les voy a contar, yo hice un error cuando yo fundé la revista. Y mi error fue el siguiente. Yo enfoqué casi todo, casi siempre en commodities. Yo enfoqué en petróleo, en cobre, en litio, un poco en infraestructura, porque según yo, ahí eran las oportunidades verdaderas para los inversionistas británicos en el Reino Unido. Y con los años, o sea, gracias a Dios, la revista iba bien y crecemos y tuvimos más lectores. Y a veces la gente me decía, oye, James, pero ¿por qué ustedes nunca escriben o casi nunca escriben de los startups, de las oportunidades para los venture capital, por los fondos de VC? Um, y yo siempre decía, ¿sabe qué? No, o sea, eso suena bien, eso suena interesante, pero realmente si mis lectores quieren hacer dinero, si quieren aprovechar de las oportunidades reales en Latinoamérica, tiene que ser commodities. Ahora, más que una década después, me di cuenta que estuve equivocado, que realmente yo perdí una oportunidad, que era este crecimiento en el sector de tecnología de Latinoamérica, que ha sido realmente sorprendente. Y obviamente Chile es uno de los polos de desarrollo tecnológico en Latinoamérica más importante. Entonces, así quiero empezar este evento. Yo ahora reconozco mi error. Um, espero que ustedes tienen un día um, impactante, que la gente de Europa se ven las oportunidades que hay en el sector de tecnología de Chile, que los startups de Chile quizás aprenden qué es que buscan los inversionistas de Europa. Um, y sí, estas son mis palabras. Damas, caballeros, que tienen un día excelente. Gracias. Gracias, James. Gracias, James. Entonces ahora procedemos a la presentación que será hecha por Francisco Meneses, y es una presentación que le dará contexto a todo el workshop. Es sobre la ley FIDE y tendrá particular énfasis en lo que son las inversiones de la agencia FIDE y los fondos de Venture Capital Funds. Adelante, Francisco. ¿Tenemos un retorno en algún lado? ¿Puedes apagar eso? Sí. Sí. Francisco, estás mute.
Ahora sí. A ver. ¿Todo muy bien? ¿Algo me escuchan ahora? Eso de allá también está funcionando, ¿no? Sí. Por eso Tú no tienes speaker. Entonces, ¿nos escuchan bien? Ya veis sin eco. Perfecto. Muchas gracias. Ya. Parto de nuevo entonces. Voy a hablar, soy Francisco Meneses, ex gerente de inversión y financiamiento de la Corfo y también fui gerente de finanzas corporativas en Banco Estado. Voy a hablar sobre el proyecto de una banca de desarrollo para Chile o AFIDE. Y me gustaría aprovechar de hablar sobre este proyecto en el contexto de los premios Nobel, y le estoy quitando, me está diciendo Cristian, la frase de Moquire, Aguiñón y Howitt. Yo creo que puedo hablar un poco más, porque Aguiñón, yo fui su ayudante de teoría macro en Harvard. Sí. Estos profesores hablan sobre que la prosperidad, la riqueza, en el largo plazo son dadas principalmente por la innovación, la creatividad destructiva, y este proceso requiere de instituciones y un ambiente político que los apoye. Y la verdad es que este es un problema tremendo para Chile. Este primer desafío es enorme. Nosotros llevamos como país 15 años con una baja adopción de nuevas tecnologías y de productividad. La productividad agregada en el país ha disminuido bastantemente. Y en ese contexto, esto ha estado ligado a la baja adopción de innovación tecnológica. Necesitamos innovación para que el país crezca y necesitamos aumentar nuestra productividad total de factores, y para eso necesitamos que se pueda invertir en innovación, porque si no se invierte en innovación, el país no va a mejorar. Y en ese contexto, uno de los principales análisis que hay es la brecha de financiamiento, y la falta de capital ha destacado como el mayor obstáculo para la inversión en innovación e I+D. Y diversas encuestas, constantemente actores van y encuentran la misma función. Y aquí me voy a aprovechar de los premios Nobel Acemoglu, Johnson y Robinson del premio Nobel 2024 en economía, cuando hablan de cómo las instituciones inclusivas son aquellas que promueven el desarrollo. En cambio, las instituciones extractivas o excluyentes generan y apoyan a los países que fallan, lamentablemente. Y aquí yo creo que la palabra clave es institución. Las instituciones inclusivas que promueven la igualdad de oportunidades son las claves para el desarrollo de los países. Y AFIDE es una institución que tiene como objetivo promover el acceso igualitario al financiamiento para la innovación. Y estas brechas de financiamiento y las recomendaciones internacionales para el caso chileno han sido constantes y continuas por parte de la CEPAL, del Banco Mundial y de la OCDE, que han recomendado que se establezca una institución financiera para el desarrollo en Chile, para poder entregar con mayor efectividad y mayor protección contra la influencia política indebida, pero además poder tener una institución autónoma y autosuficiente que pueda entregar financiamiento en un largo plazo. Y así es como nace la idea de una agencia de financiamiento e inversión para el desarrollo, organizada como una sociedad anónima, con reglas regidas, con normas bajo la ley, y que sea, por supuesto, regulada por la CMF y por la Ley de las Sociedades Anónimas, y se traspasa la gerencia de inversión y financiamiento de la Corfo para hacer esto. Corfo mantendría entonces su rol como una agencia de fomento, y esta gerencia estaría a cargo del rol financiero, y de esta manera tendríamos AFIDE, FOGAPE, FOGAES, Corfo y Banco Estado. Quiero comentar que como gerente de la GRIF, de la Corfo y también de Banco Estado, me ha tocado hablar con cientos de proyectos en Chile que no logran financiar. No uno, no dos, no 10, cierto. Y muchos de estos proyectos, tristemente, si estuviesen en Alemania, en Francia o en Estados Unidos, obtendrían. Existen fallas de mercado en Chile que los otros países los han solucionado. Y además, déjenme contarles, el mismo martes estuve con un banco muy importante de la plaza que me decía: yo no voy a tomar las garantías de la Corfo mientras sigamos teniendo los procesos tan lentos y engorrosos y no estén todo online como lo hace FOGAPE. Y el tema es que mientras
esta gerencia sigue estando en la Corfo, que es un servicio público, va a tener una serie de requisitos que pide Contraloría, que son requisitos administrativos, que lo impiden ser más rápido. Entonces, mientras esta gerencia siga estando dentro de un servicio público, no va a poder tener buen uso de los recursos públicos. No va a poder prestar tan buenos servicios. Y ahí es la parte clave de esta conversación. Necesitamos una institución que pueda apoyar de mejor manera a las empresas chilenas. ¿Y cómo podemos hacer esto? La idea es entonces tener esta agencia que pueda apoyar las instituciones financieras, bancarias y no bancarias, y además apoyar los fondos y los fondos de capital de riesgo. Y lo primero es que si es que esta gerencia sale de la Corfo, va a poder entregar mejores garantías que van a ser más rápidas, que van a ser más efectivas y a los bancos les va a gustar más. Y eso va a permitir que los fondos de garantías se utilicen, se apalanquen varias veces más, estos, mayor número de beneficiarios, mejor uso de los fondos públicos, que es lo que más nos interesa, y ayudar a más empresas a buscar financiamiento. Y por otro lado está el fondo, apoyar los fondos de capital de riesgo que necesitamos para la innovación en Chile. La industria de capital de riesgo en Chile ha avanzado, sin embargo, esto ha sido muy fuerte en las etapas tempranas y tenemos fuertes desafíos en las etapas intermedias. Y en ese contexto vemos que se necesita una estructura para tener fondos que estén invirtiendo en las series A, B y C en Chile, y se podría lograr desde un fondo de fondos. En particular, la idea es licitar la administración de un fondo de fondos que después invierta aguas abajo en otros fondos de inversión privados y estos inviertan a las empresas. Quiero decir que esto es muy útil porque logra 9 veces un apalancamiento de los recursos, hasta 9 veces, entre 6 y 9 veces no debería esperar. En cambio, hoy en día, Corfo logra un apalancamiento con los fondos que tenemos de 0,3 veces, a 0,5 veces. La verdad es que lograr 9 veces sería ideal. Eso sería los principales highlights de la agencia. Muchas gracias. Francisco, muchas gracias. Yo creo que hemos llegado al hueso precisamente de lo que es el propósito de este workshop y ahora quisiéramos contar con una presentación de Francisca Contreras, que es la gerente general de la Startup Lab 01 y precisamente es uno de las instituciones que está dentro de lo que es la base de los beneficiarios de estas inversiones de AFIDE en fondos de Venture Capital Funds, puesto que los últimos beneficiarios son las empresas startup. Tenemos entonces ahora la palabra de Francisca. Gracias. Gracias, Omar. Sí, bueno, un poco de contexto nomás antes de contarles qué es Startup Lab 01. Siguiendo la conversa ahí con Francisco, parte importante de los beneficiarios, ¿cierto?, de AFIDE, de la creación de AFIDE, tiene que ver con las empresas, con las startups, ¿cierto?, pero más aún en particular las empresas de base científica y tecnológica, que en Chile históricamente han estado mucho más abandonadas que los otros tipos de compañías, dado el tipo de capital que requieren, es un capital paciente, un capital diferente. Por lo tanto, esta iniciativa viene a sumarse un poco con el mismo propósito, con el mismo rol de AFIDE, pero además para poder aumentar el pipeline de compañías que vamos a necesitar para poder entregar esos fondos que van a estar disponibles. Y esto atrayendo startups de otras partes del mundo también y ayudando a que las que tengamos acá y que sean locales puedan crecer y desarrollarse mejor. Así que les voy a contar un poquitito de esto. Startup Lab 01, entonces, es el primer hub de innovación para empresas de base científica y tecnológica en Chile. Está creado por Corfo y Fundación Chile, pero en particular para estas empresas de base científica y tecnológica que estén abordando los desafíos del cambio climático, ¿ya? Y acá el gran diferenciador es la infraestructura. La idea es no solo entregarles las capacidades que necesitan, sino también infraestructura y equipamiento complejo que sabemos que este tipo de empresas requieren. Y un poco de las industrias y de los focos de trabajo. Acá buscamos poder apoyar distintas industrias, el desarrollo de startups para diversas industrias, pero siempre con esta visión relacionada a la transformación climática. Entonces estamos hablando de industrias desde minería, acá localmente en Chile es muy relevante, también alimentos, agro, incluso otras como energía, manufactura, construcción y otras más relacionadas.
Y acá el beneficiario principal va a ser, como decía también Omar, las startups, en este caso, startups que tengan tecnologías disruptivas, ¿cierto? Basadas en I+D, que estén en una etapa de validación en un TRL ya un poco más avanzado, digamos, en etapa de validación a nivel de laboratorio, acercándose a un ambiente controlado ya y un poquito más cerca de la industria. Y también que tenga cierto impacto climático, ya sea desde la mitigación, resiliencia o adaptación al cambio climático. Y parte del apoyo que nosotros les vamos a entregar, además de la infraestructura, como les comentaba, es capacidades para que crezcan. Muchas de estas compañías, además de la parte como general y más técnica que tienen, requieren otro tipo de acompañamiento y muy enfocado en la parte de negocio, parte comercial, levantamiento también de capital, así que nosotros también queremos acompañarlos en ese proceso, además de entregarles las redes con los corporativos y con la industria también para conectarlo y vincularlo más con la demanda. Y lo último que también es muy relevante, generar una comunidad de apoyo donde entre los mismos emprendedores y otros actores del ecosistema puedan contribuir y colaborar para seguir creciendo y acelerar el desarrollo de estas compañías. Les quiero contar un poco de los laboratorios porque es algo fundamental de lo que estamos haciendo. Vamos a tener dos laboratorios, un laboratorio, el Wet Lab, es un laboratorio de biotecnología, y el Dry Lab, que es un laboratorio de ingeniería y prototipado, un poquitito más avanzado que un Fab Lab tradicional, y vamos a tener más de 4.000 metros cuadrados disponibles con oficinas para que puedan trabajar, ciertos espacios de colaboración, además de los laboratorios que van a ser casi también 1.000 metros cuadrados. Y en particular, en el Wet Lab van a poder desarrollar distintos tipos de tecnología, ¿cierto? Y todas estas relacionadas a la biotecnología, en particular acá capacidades en biología molecular, química analítica, microbiología y además todo lo necesario para poder trabajar en todo esto que tiene que ver con los sistemas de esterilización, autoclave, refrigeración y otros. Y por el lado del Dry Lab, este es un laboratorio de electrónica, ¿cierto? De fabricación, como les comentaba, un poquitito más avanzado. De hecho, va a ser uno de los primeros lugares en Chile donde vamos a poder hacer circuitos electrónicos, no vamos a tener que mandarlo a China para poder hacerlo, estar prototipando y de vuelta, así que van a poder también acortar ese proceso de prototipado a nivel electrónico. Y ayer ya estábamos ingresando el primer equipo al edificio, así que falta muy poquito para que podamos ver la luz y para que puedan conocer en persona los laboratorios. Eso quería contarles un poco a nivel general qué es Startup Lab 01 y cómo esto se conecta con iniciativas y políticas públicas de Chile, como es el caso de Startup Lab 01 el primero, ya se acaba de anunciar que hay dos más que van a estar en otras regiones del país, así que estamos muy contentos de seguir contribuyendo, y no solo al desarrollo de las startups en Chile, sino que poco especial en las empresas de base científica tecnológica. Muy bien. Muchísimas gracias, Francisca. Ahora vamos a entrar de lleno a abrir el panel de los beneficiarios de las inversiones. Ahora entramos de lleno al panel de los beneficiarios de las inversiones de la FIDE en fondos de Venture Capital Funds y a través de ellos en lo que son las startups, tanto chilenas como extranjeras. Dentro del panel tenemos precisamente a dos startups que están constituidas en el Reino Unido. Una de ellas es Sobralink, tenemos presente aquí a Emiliano Pinto, y la otra es O Innovation, y tenemos en línea a Nicolás Orellana. Aquí en Santiago tenemos a la startup Shasky con Valle Johnson, que es un antiguo participante de los workshops de PUB Chile. El moderador de este panel es Cristian Velasco, que es un gestor de Venture Capital Funds aquí en Chile. Es una gestora que invierte no tan solo en Chile, sino que está con vocación de inversiones en todo Latam. Tiene una representación en el Reino Unido y yo creo que esa conexión es muy importante para el trabajo que estamos haciendo hoy en este workshop. Adelante, por favor. Perfecto. Gracias por la invitación, Omar. Me presento a los que no me conocen. Cristian Velasco, mi nombre. Yo trabajo en WeBoost, una administradora de fondos de inversión especializada en Venture Capital, especializada en startups tecnológicos que son capaces de, con el capital nuestro, salir de su país de origen de América Latina y escalar en la región. Creemos que la escala regional es un valor importante antes de pasar a los mercados más desarrollados, y eso es lo que estamos tratando de hacer. La escala regional, de ahí pasar a mercados más desarrollados.
y poder ganar eso, lo que se llama una prima por liquidez, que es el paso siguiente a mercados con más liquidez y más profundidad. Participo también en la Asociación Chilena de Venture Capital como vicepresidente, y en la asociación estamos conversando permanentemente sobre políticas públicas que nos ayuden a fomentar la innovación, a fomentar la inversión en innovación, reconociendo que la inversión es la restricción número 1 de todos los emprendedores cuando se hacen análisis de las razones del crecimiento, y las trabas del crecimiento siempre es la inversión, el acceso a capital, el acceso a financiamiento. ¿Ya? Y en esa lógica, y están invitados aquí 3 startups que tienen rutas de inversión distintas, que las vamos a ir conversando. Les quiero empezar a bajar la conversación en lo que es AFIDE hoy día. AFIDE es una iniciativa ahí, como la explicó mucho mejor Francisco, que permite, si se aprueba el proyecto AFIDE, hoy día está en la Comisión de Hacienda, y si finalmente se aprueban los reglamentos, se logra aprobar el fondo de fondo, que es una de las capacidades que tendría AFIDE, podría efectivamente inyectar capital a la industria para estar en etapas posteriores de financiamiento. Así que es una herramienta buena, es una herramienta que le habilita posibilidades que hoy día no tiene Corfo, efectivamente, y que tiene una gobernanza bastante robusta para no entrar en los ciclos políticos, sino que realmente estar apoyando en el financiamiento de la industria. ¿Ya? Vamos un poquito más a lo que es la conversación hoy día. Lo voy a tratar de dividir en 3 grandes bloques. Un primer bloque que nos cuenten ellos cuál es la ruta de financiamiento que siguen, cómo se financiaron, cómo llegaron en esa ruta de financiamiento a lo que está hoy día, y pasar después a un segundo bloque, cómo eventualmente una FIDE con un fondo de fondo adentro funcionando podría ayudarlos a continuar con esa ruta creciendo. Y cerrar un poco el panel, que son 25 minutos, con el sueño, con cuál es el sueño de financiamiento, cómo podemos hacer de Chile un lugar donde realmente financiemos en todas las etapas nuestros proyectos y no solo en algunas etapas iniciales. ¿Ya? Eso es. Entonces, partamos la conversación. Quiero partir con el primer bloque, la ruta de financiamiento, que cuenten ustedes 3, ojalá en un minuto, qué es lo que hacen, que todos lo conocen, y cómo ha sido su ruta de financiamiento. Yo lo conversé con ustedes, pero desde el origen hasta lo que está hoy día. Si quieren, partamos ahí con Badr, que estaba ya aquí, con Chasqui. Cuéntanos qué es lo que es Chasqui. En tu caso es especial porque aparte de Reino Unido, tiene una vinculación con Estados Unidos, ¿no? Correcto. Así que nos cuentes tu ruta de financiamiento, cómo llegaste a esta vinculación con el Reino Unido y finalmente Estados Unidos, los 3 mercados más relevantes en general de financiamiento. Perfecto. Si puedes contar un poquito. Muchas gracias, Cristian. Rápidamente, Chasqui es una tecnología desarrollada por nosotros que busca desbloquear el poder medir respiración en cualquier contexto. Dicho bien simple. Medir respiración actualmente es complicado, requiere un montón de equipamientos que son confusos de usar, súper caros y requieren especialistas. Nosotros lo que proveemos es una tecnología que permite medir respiración en cualquier contexto, y eso desbloquea una serie de aplicaciones como desde aplicaciones tradicionales, un test de esfuerzo, hasta poder medir respiración durante una meditación y bajar isométricas que dicen qué tan efectiva es tu ejercicio de respiración. Claro. Del punto de vista de la historia de la empresa, la vinculación con el Reino Unido de la empresa es más bien circunstancial, porque yo estoy en el Reino Unido y conozco al grupo y estoy vinculado con el ecosistema del Reino Unido, pero la empresa en particular está más bien vinculada a Chile y a Estados Unidos. Nosotros partimos en Chile formalmente en 2021. Y previa a eso, bueno, la investigación original donde sale esta tecnología, que es una spin-off de la Católica, nació en el 2015. Yo me sumé a este equipo en el 2019, cuando volví a Chile del Reino Unido, justamente. Y del 2019 al 2021, principio del 2021, fue que tomamos la decisión de decir, esta tecnología ya está lo suficientemente madura para poder ser utilizada en una startup, ya no fuera del laboratorio, fuera del ámbito académico. Y desde el 2021 hasta aproximadamente el 2023 estuvimos principalmente financiados por fondos de la Fundación COPEQC, por principio, fondos de Corfo, y en etapas bien tempranas también tuvimos un primer inversionista ángel que nos aportó con el suficiente capital y combustible para poder llegar hasta este otro hito que fue la segunda ronda ángel que hicimos, que fue cuando el 2023, cuando también decidimos iniciar operaciones en Estados Unidos. ¿Por qué decidimos iniciar operaciones en Estados Unidos? Fue porque justamente en este periodo de año y medio, casi 2 años, donde hicimos un primer barrido con el estado de ese momento de la industria del Venture Capital, nos dimos cuenta rápidamente que para el tipo de innovación que hacíamos nosotros, que es Deep Tech, y conectaba muy bien con la charla de Francisca, la disponibilidad de capital necesario tanto en cantidad y también en términos de requerimientos no iba a estar disponible.
Y no iba a estar disponible porque básicamente las tesis de inversión, como lo entendíamos nosotros, del ecosistema de Venture Capital acá, no era muy compatible con lo que estamos haciendo nosotros, que son justamente inversiones de más largo plazo, capital paciente, como lo llama Francisca. Por lo mismo fue que hicimos este camino. De hecho, parte del capital que levantamos, también en una ronda Ángel, fue utilizado en instalarnos en Estados Unidos y dejar todo listo, por decirlo así, el papeleo listo para llegar y salir a levantar capital en Estados Unidos cuando estuviésemos listos. Y que eso se ha hecho también de manera ángel hasta ahora. O sea, tenemos un par de inversionistas ángeles en Estados Unidos que se han ido sumando a poco al proyecto, y nuestro objetivo es levantar capital ya propiamente tal con VC en Estados Unidos. Oye, pregunta ahí, ¿esa decisión fue una decisión estratégica o fue la única opción viable para poder financiar? La verdad fue algo que era nuestras opciones, lo definimos como algo estratégico, también pensando en que queríamos seguir el clásico camino que está ya un cliché a esta altura, es vamos a partir en Chile piloteando, utilizando Chile como laboratorio, ¿cierto? Y después vamos a escalar a un mercado internacional. Y siempre estuvo en la idea estratégica de que nos íbamos a instalar en Estados Unidos. Lo que quizás fue un poco forzado, por decirlo así, o que tuvimos que apurarnos más de lo que esperábamos, tuvo que ver con el hecho de que la estructura que tuvimos que armar tenía que estar basada en Estados Unidos para poder levantar capital allá. No necesariamente solo para salir al mercado. O sea, tu estructura siguió al capital. Exacto. Ya. Eso quería que después viene esa conversación. Súper interesante. Y el producto que hacen ustedes es extraordinario, ¿no? Ahora llevan 10 años desarrollándolo. Como tecnología, como startup, en verdad, 3, 4, claro. Si el fondo hubiera invertido al inicio, probablemente no hubiera logrado después de 10 años un retorno a la inversión. Claro, si hubiese invertido en la tecnología, en las etapas tempranas de investigación, no. Ahora, okay. Oye, dale tu Emiliano un poquito. Ya. Contigo de Obralink, yo lo conozco, lo hemos analizado, hemos conversado, así que Sí. nos conozco bastante. Sí. Mira, Obralink, nosotros nacimos también en Inglaterra, inicialmente, por ahí en 2020. Somos una startup que desarrolla tecnología para automatizar diferentes procesos en la industria de la construcción. Y desde el año pasado ya ingresamos a la industria de minería. Hoy ya somos un equipo de poco más de 30 personas. Parte de nuestra tecnología está patentada, o parte de nuestro producto. Hoy día nosotros nacimos con una solución que la patentamos, pero ya tenemos 4 grandes soluciones que han ido siendo derivados de la primera solución y adaptándola a la distinta industria. Tenemos hardware como un asset, como un activo que obviamente genera cierto dolor, sobre todo en una etapa inicial para levantar capital. Probablemente la imagen de arriba. Sí, la imagen general. Sí. Así que bueno, hoy día Obralink es probablemente la startup a nivel latinoamericano, y lo digo con alta humildad, con mayor potencial de crecimiento en toda la región. Como vamos a comentar, hemos levantado del orden de $5 millones. Este es nuestro tercer año comercial. Y probablemente nada o prácticamente nada de ese capital ha venido a fondos públicos. Y ahí vamos a comentar por la razón. Y eso es. Perfecto. Y en tu caso, ¿qué tan determinante fue, porque tuviste financiamiento también de terceros fuera de Chile, qué tan determinante fue que hayan existido beneficios fiscales como en los de Inglaterra, el SACE y otros más, digamos? ¿Y cómo ve eso versus la misma cosa en Chile? Mira, a ver, en términos de qué tan determinante fue, poco, la verdad. A ver, como han dicho y tú lo dijiste, Cristian, y lo claro es que para una startup que nace en Chile o en cualquier país, lo más importante son los fondos. Y como segundo gran dolor en un país latinoamericano, y ahí sí viene una diferencia con estar en Inglaterra, que nos pasaba al principio. Hoy día tenemos una serie de restricciones con países vecinos que no existen en Europa. O sea, yo enviar mi dispositivo a México, hoy día casi que nos obliga para escalar, tenemos que ser abierta en México y ahora en Perú. Porque si no, todo el trading comercial se hace muy complejo porque tiene un impuesto de aduana, y eso en Europa nosotros mandábamos, los primeros proyectos que hicimos en España desde Inglaterra, era un envío local. Entonces, todas esas cosas sí son muy diferentes. Y ahí es operación, no es financiamiento. No, eso es operación, efectivamente. Sí. Perfecto, súper interesante. Oye, y Nicolás, que está ahí, va a avanzar.
Nicolás, nos contáis un poquito tu caso, que también está bien vinculado al Reino Unido, has levantado bastante y tu ruta está hoy día llegando a un tema más de crowdsourcing con tu base más de fans del producto, que también es interesante. Cuéntame un poquito. Gracias, Cristian. Bueno, O-Innovations, para quienes no lo conozcan, es una empresa desarrollando la turbina omnidireccional O-Wind. La gracia de la turbina es que puede generar viento en espacios caóticos, que es donde el viento es acelerado, hasta 3 veces la velocidad, que significa 27 veces la energía, el potencial energético. Las turbinas tradicionales no pueden enfrentar este viento, están optimizadas para vientos más bajos, más estables, y estos espacios existen y todavía no están aprovechados. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Ha sido un camino largo de descubrir el espacio en el mercado para esta turbina específica, porque partió como un desarrollo distinto. Era un aparato explorador de zonas desérticas cuando yo la desarrollé primero en el 2006, estaba terminando la universidad. Y la ocupé en algún momento para postular a un concurso que era muy abierto, que era para solucionar cualquier problema en ingeniería, que es el James Dyson. Eso lo postulé en 2018, cuando yo estaba terminando un máster en Inglaterra. Y bueno, me fue bien, ganó la versión nacional acá y después la versión internacional, y con eso llegó un montón de interés a nivel mundial. Empezamos la empresa en 2019 y empezamos a levantar fondos desde ahí. En ese momento yo estaba de vuelta en Chile, había terminado el máster y había vuelto, estaba pagando la beca, haciendo otros trabajos, y esto era como de lado. Intenté formar la empresa en Chile, postular a Corfo y empezar a levantar allá. Y al mismo tiempo mis socios estaban intentando lo mismo en Inglaterra. En Chile recibí la peor evaluación que he recibido de Corfo, de parte de Corfo. 3 páginas diciendo por qué era muy malo. Y en Reino Unido levantamos inversión privada apalancada por un fondo concursable. Finalmente, evidentemente nos movimos a Reino Unido con familia, porque tenía mucho más sentido, acá las cosas se dan mucho más fácil. Bueno, pasó el tiempo, eso fue 2022. Brexit y la situación en Europa no ha sido ideal. Por lo tanto, Reino Unido tampoco está tan fácil ahora. Las malas lenguas dicen que Europa es el lugar, cualquier otro país en Europa. Pero bueno, así ha sido. En nuestro caso, sí ha sido muy significativo las ayudas gubernamentales que hay en incentivar la inversión. Los programas SIS y el EIS nos han permitido apalancar 160.000, ahora lo aumentaron a 250.000 pounds. Por otro lado, hay un programa para atraer inversionistas que quieren invertir en empresas tempranas o fundar empresas, y por ahí también levantamos otros 150.000. Y eso creo que ha sido lo más significativo. Y lo otro que también ha tenido un impacto fuerte ha sido las devoluciones de IVA y de gastos en I+D que se hacen anualmente, que vienen en cash, en efectivo. Y con eso también hemos ido generando flujo para poder seguir avanzando hasta la siguiente etapa de inversión. Dicho eso, en este momento estamos de nuevo levantando otra vez un crowdfunding, porque eso parece, o sea, al menos en el último año, 2 años, ha sido lo que más resuena y funciona en nuestro caso. Hay mucha gente que está interesada en que esto resulte, y nosotros lo canalizamos a través de la página web. Nos llegan muchos pedidos comerciales, pero también algunos de esos son de inversionistas que espontáneamente dicen quiero participar, así que lo vamos a canalizar a través de esta campaña de crowdfunding, y ya hemos tenido bastante interés. Gracias. Bueno, súper interesante. Rutas bien distintas. En todos los casos veo que hay apoyo de dinero que no va contra equity ni contra deuda, digamos. Son grants, son beneficios. Yo creo que en esa etapa Chile tiene beneficios, tiene los Startup Chile, tiene incubadora, y esa es la convocatoria de este panel, digamos. Es cómo en la etapa siguiente, que es la etapa growth, podemos dar el paso, y que no pase que cuando ustedes necesiten financiamiento ya ni siquiera miren Chile, sino que estén mirando afuera. Entonces, la conversa la quiero acotar aquí un poquito más a si AFIDE realmente llega a ser aprobado, parte de los reglamentos, se crea dentro de AFIDE un fondo de ese fondo de fondos logra finalmente alocar capital en los fondos de VC, como WeBoost y otros fondos más. Efectivamente va a haber más capital para financiar etapas posteriores de crecimiento.
fíjese, 5 billones hacia arriba, que hoy día son bien escasos en Chile. Entonces, hay dos preguntas para la ronda de conversaciones. Primero, ¿qué condiciones tendría que tener este fondo de fondos? Que para ustedes finalmente son fondos de venture capital con más capital en Chile. Van a poder financiar rondas más altas. De cara a ustedes les da lo mismo que lo que hay hacia arriba, digamos. Van a haber fondos de venture capital con tickets más grandes. ¿Ya? Entonces, ¿qué condiciones debería tener eso? Y muy de la mano de esa pregunta, si es realista o no que el domicilio fiscal de un fondo en Chile, con todo el capital necesario, es suficiente para que la ronda de financiamiento de ustedes se haga en Chile. ¿Ya? Porque aquí ahí están las dos posturas, digamos. El capital decide el destino finalmente del startup. Por lo tanto, si me dice LLC Delaware, me tengo que ir a Delaware. Ante el mismo capital y las mismas condiciones, finalmente, ¿a ustedes les es neutro que esto se haga en Chile o que se haga fuera de Chile? O sea, son como las dos preguntas para conversación. A mí me gustaría partir con ese último punto. Dale. Yo diría que incluso por un tema de motivación personal, y esto lo extiendo a muchas personas que conozco en el ecosistema, yo diría que ni siquiera son necesarias las mismas condiciones. Podrían incluso ser no tanto, un poco menos favorables en Chile, dado que muchos de los que estamos acá, estamos uno porque nos apasiona lo que hacemos, pero también porque queremos aportar al ecosistema. Entonces, frente a esa pregunta, si tú me dices, mira, en verdad, instalarte en Estados Unidos tiene ciertas condiciones, y en Chile, en verdad, tienes condiciones que son un 10 o un 15% inferiores, pero ganas el hecho de estar moviendo capital acá, empujando la industria nacional, créeme que para mí hubiese sido una decisión... Entendiendo que tu negocio sigue siendo el mundo. Claro. Y entiendo buscar mercado afuera. Claro. La diferencia es dónde se aloca ese capital y la matriz de ese capital. Exacto. Tú lo harías en Chile. Igual las condiciones, incluso un poco inferiores, lo harías en Chile. Lo haría en Chile, como te digo, porque mi motivación principal es, o sea, no principal, una de mis motivaciones principales es desarrollar industria. No, yo ahí tengo otra visión. A ver, en general, si uno quiere escalar esto realmente a nivel mundial, va a necesitar más inversión en la próxima ronda. Y es muy difícil pensar, incluso en inversionistas a nivel latinoamericano, conseguir esa grande inversión. Por lo tanto, para ellos, cualquier inversionista gringo, cualquier inversionista de afuera, es un desde probablemente tener una matriz en Estados Unidos o en un país equivalente. Entonces, al final hay una barrera hoy día de entrada y los flips son necesarios y de hecho te lo pones sobre la mesa. O sea, no es ni siquiera muy discutible. Entonces, ahora uno igual creo yo que puede crear industria, y yo comparto con lo que dices tú, en el sentido de que uno puede estar físicamente en un lugar, tener la matriz, pero claro, la empresa, digamos, donde está situada para términos del puesto en general, lo que nosotros hoy día vemos es que ya Serie A para arriba tiene que estar afuera. Pero lo que te estoy poniendo en la mesa es si es que existiera la posibilidad de financiar esa serie en Chile. Si existiera. Tú tenés dos. Sí, no, o sea, sí, un fondo del Reino Unido y un fondo chileno. Ya, en ese escenario, medio al medio a mediano plazo, en ese escenario, yo ahí sí que no veo mucha razón, a no ser que hayan algunos que en el proceso de escalamiento hayan temas operacionales que dificulten el tema de facturación digital, cosas como esa. La verdad que no veo una razón mayor para estar haciendo como hoy día lo es. Entonces te financiarías desde Chile y harías tu negocio en el mundo, pero desde Chile. Absolutamente. En nuestro caso, creo que aporta credibilidad. Perdón, no sé si se corta el audio. En nuestro caso, creo que aporta credibilidad que sea una tecnología inglesa, al menos en nuestro mercado principal, que es Europa y el Reino Unido. Se busca que sean innovaciones locales y ojalá fabricadas localmente también. Eso es un plus que ganamos estando aquí. Creo que sería distinto si viniéramos de Chile. Pero si no fuera por eso, creo que concuerdo, estaría en Chile. En realidad, si no fuera porque los fondos aparecieron acá, yo cuando estaba levantando en Chile hubieran resultado en ese momento, me habría quedado allá feliz, claro, porque están las conexiones familiares, no destierro a mi señora y a mi hija de sus amigos y familia. Claro, eso tiene un peso importante también en la vida de las personas que estamos detrás de la empresa que se forma. Pero dejaron de lado un tema que es el tema también cualitativo. Lo que entiendo de la conversa es que finalmente el capital decide dónde se va a poner la sociedad para recibir esa inversión. Si consigue financiamiento en Estados Unidos, probablemente una LLC, si Reino Unido, y etc. Ya, eso es una. Pero después está el valor que te aporta esa inversión. Y probablemente un fondo VC chileno
tiene redes más regionales latinoamericanas, versus ese mismo term sheet de un VC de Reino Unido que va a tener redes más europeas. Entonces también es una decisión y es conversaciones que también yo he tenido detrás cómo enfrentamos esas dos realidades. La primera, yo creo que estoy de acuerdo con ustedes, finalmente si el capital está en Chile, tú te vas a financiar en Chile. Pero el valor que te aporta el VC, cuando quieres hacer negocios como los de ustedes, que son más afuera, hay un valor también de un venture capital que esté en un mercado de destino de la venta, de facturación. ¿Cómo abordarían eso en el escenario de poder financiarse en Chile sin esa red versus afuera? Sí, mira, yo ahí tampoco estoy tan de acuerdo en el sentido de que, claro, depende de la industria. Porque puede que hayan algunos VC en Estados Unidos que, dependiendo de la industria, te aporten en ese networking que tú comentabas, Cristian. En el caso nuestro, por ejemplo, no sé, en el mundo deben haber 3, 4 grandes VC de la industria de la construcción, y las redes son bastante mundiales en el sentido. Entonces, y si yo miro los últimos 3 años o nuestros 3 años comerciales, la verdad que mucho más allá del aporte de los fondos, al término del network, en términos de hacer negocios, no, al final el producto, eso es lo que eso es lo que va abriendo puertas. Pero pueden haber otras industrias que están más apalancadas a ese efecto. Yo tiendo a suscribir, pero sí creo que hay formas de apalancar esa falta de experiencia. O sea, por un lado, obviamente siempre es bueno que el mismo que te está poniendo capital ponga smart money y que sea capaz de apoyarte en ciertas cosas. Pero hay formas de compensar eso. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos está lleno de aceleradoras muy buenas, que son, algunas son equity free, otras no, que pueden apoyarte con esa falta de expertise. Obviamente algunas, por ejemplo, Y Combinator creo que, por ejemplo, te exige estar instalado en Estados Unidos y ahí empiezan a haber ciertos conflictos, ¿cierto? Pero hay otras que no, hay otras que son más flexibles. Entonces, yo creo que con un buen trabajo de networking bien planteado y que puede ser parte del trabajo que hagan los mismos VCs al momento de poner en lucas, se puede compensar esa falta de expertise en algunos temas específicos. Ya, interesante. Ya, pues entiendo que queda poco tiempo, entonces, Omar. Sí. Para ir cerrando un poquito, entonces, entiendo que efectivamente si logramos que se financie esta etapa de financiamiento, localmente te priorizarían esto, excepto en el caso de Nicolás, que más bien quería estar cerca donde está tu mercado de destino. Ya, y un poquito cerrando ya. Urgencias. Ustedes, si tuvieran que definir el financiamiento ideal para ustedes, y entendiendo que van a haber capitales disponibles en Chile, ¿hay algo que quieran poner en la mesa? ¿Cuál sería su escenario ideal? Todo lo que tiende a ser equity free, obviamente, Claro. desde el punto de vista del emprendedor va a ser un escenario Pero en más Growth no ideal. existe. En Growth no existe. Entonces, claro, bajo esa circunstancia, pues, también va a depender un poco de la industria, pero hoy día lo tradicional creo que funciona bien, o CVC o Venture Capital más tradicional. Eso es. Yo diría que para el caso de empresas como la mía, que son Deep Tech, base científica tecnológica, hace falta más acompañamiento en todas las etapas, desde el principio. Si bien obviamente nosotros hemos sido afortunados de tener suficiente acompañamiento en distintas etapas porque lo hemos buscado mucho, pero en verdad bien escaso. Entonces, no solamente en las etapas de crecimiento, que por supuesto se va a necesitar, pero sí también en las etapas iniciales donde la incertidumbre es muy alta, está por supuesto el financiamiento de Corfo, pero eso te lleva solo hasta ciertos lugares. Sí. Y se requiere que haya financiamiento privado metido ahí justamente para acelerar el proceso. Perfecto. ¿Y en tu caso, Nicolás? Creo que una condición importante es que el financiamiento pueda apuntar al Valle de la Muerte. Porque hay para etapas tempranas y están las aceleradoras y están los acompañamientos de base, y hay para etapas posteriores cuando ya está en venta y todos quieren ser parte del negocio, pero el entremedio es la parte difícil. Y ahí es donde está la oportunidad, porque donde la valorización todavía no es tan alta y la oportunidad sigue siendo igual de buena. Creo que ese espacio, o sea, los VC que se acercan a ese espacio pecan de una cosa, tratan de apuntar al volumen y pierden de vista el uno a uno. Y en eso ponen restricciones súper pesadas, ponen condiciones muy difíciles de conseguir y piden una administración mucho más madura de la que las empresas tienen en esa etapa. Creo que eso es algo que se puede disipar, por una parte, desde los VC, poniéndole un poquito más de HH a eso puede disipar un poquito las necesidades uno a uno de las empresas a las que se acercan,
Y segundo, de parte de las aceleradoras ¿cómo se llama? Bueno, todos estos servicios de base, que son muy buenos en hacer clases y te enseñan a hacer pitch deck y te enseñan cómo calcular tu inversión, pero no se arremangan mucho las manos. Si ellos pusieran HH para ayudarte, para poder hacer lo que necesitas hacer, creo que eso te ayudaría mucho más a las empresas a cumplir con los requerimientos de los BCE y poder acceder a esa financiación. Porque de verdad que nos llenamos de profesores por todos lados. Yo he ido a, no sé, unos 10 aceleradores y he escuchado la misma clase 10 veces. Y me falta mucho el apoyo real, mano a mano, codo a codo. Eso. Ya, otro mundo. Muchas gracias. Ya, pues yo para ir cerrando entonces, agradecer a todos, dejar claro que la sensación de urgencia, y ahí uniendo con el premio Nobel que hablaban antes, ya está aprobado el vínculo entre valor e innovación. O sea, hay mucho valor, hay bienestar para los países, está bastante probado y hay una sensación de urgencia. Y el wording de AFIDE son los tiempos que va a tomar, porque son proyectos de leyes, son reglamentos, o sea, es algo que no va a partir antes del 2028. Como fondo de fondo, Investiga y Venture Capital. Y hay otras iniciativas más cortas que también están en la mesa, que tienen que ver con cambios regulatorios, que no requieren proyectos de ley, los fondos de pensiones que pueden entrar en la categoría. Hay varias otras formas también para que hoy día podamos tener capital growth rápido. Ha sido un tremendo proyecto, pero tiene los tiempos de la legislación que van a ser largos. Entonces, siempre están las dos conversaciones en la mesa, pero sin duda que se necesita capital growth, de crecimiento, y es lo que todos estamos buscando. Muchas gracias, Omar. Muchísimas gracias, Cristian, y muchísimas gracias al panel. El siguiente grupo que tenemos en este workshops son de managers de Venture Capital. Tenemos a Constanza Díaz, a quien quiero pedirle primero que nada disculpas por haber iniciado esta parte más atrasado de lo que habríamos deseado. Ella tendrá que retirarse y espero que pueda alargar su estancia en este grupo más allá de lo esperado, puesto que sus opiniones son muy valiosas. Constanza está establecida en Londres, es inversora de Octopus Venture y por lo tanto nos va a aportar una visión bastante valiosa desde el punto de vista fuera de Chile. Luego también, y eso es importante, Mauro Giovanni es un inversor de Axon Partners y está establecido en Madrid, España. Axon Partners y Octopus Ventures son gestoras de muy alto patrimonio gestionado, y yo creo que eso es importante, puesto que la visión que podrán darnos sobre inversiones a través de fondos será bastante interesante. Dentro de ambos, los de Axon son los que tienen actualmente inversiones en fondos y Octopus Ventures solamente en fondos per se. Como vemos, los beneficiarios de esta herramienta son las startups, que es lo que hemos visto hasta ahora, y ahora vamos a entrar a la segunda línea de beneficiarios, que son los Venture Capital Funds. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Yo voy a moderar brevemente este panel y quería partir con una pregunta interesante, Constanza y Mauro, a ver si, Constanza, la primera es que si podías comentarnos cuál ha sido la experiencia mundial de los fondos en Europa, Canadá o México. ¿Han visto una profundización del mercado en la diversidad de los fondos que pueden apoyar? Y también, si es que crees que deberían haber algunas guías claras en cómo se puede invertir aguas abajo. Por ejemplo, si las empresas en las que se pueden invertir deberían ser solo de Chile o deberían ser globales, o si ves que debería ser agnóstico respecto a industria o no. Constanza. Muchas gracias, Francisco, y muchas gracias, Omar, por la invitación. Yo sí me puedo quedar hasta 10 minutos después de la hora. Lamentablemente, después de eso me tengo que ir, tengo un hard stop. Sí, mira, yo trabajo en Octopus Ventures, soy inversionista. Acá nosotros somos un fondo que maneja 2 billions actualmente, invirtiendo desde lo que llamamos pre-semilla hasta serie B como cheque inicial, y después seguimos apoyando nuestras empresas en etapas posteriores. Con respecto a tu pregunta, Francisco, sí, mira, el sector de Funds of Funds se puede abarcar de distintas áreas. O sea, de repente hay VC managers que deciden tener una estrategia de Funds of Funds en vez de ir directo, y puedo decir un poco por qué nace esa estrategia. O también hay Funds of Funds, como Mauro contará, que en el fondo parten con la estrategia de Funds of Funds para
dar acceso a inversionistas a distintas asset classes de una manera diversificada y con pocos problemas de admin, ¿cierto? O sea, no tiene que un inversionista invertir separadamente en múltiples fondos de VC o private equity o cual sea el asset class, sino que puede invertir en un fondo de fondos y eso es mucho más fácil desde un punto de vista administrativo, de impuestos a veces también, y también que le ofrece diversificación y no este riesgo de invertir en un solo manager. Con respecto a si puede ser algo local o por sector, mi entendimiento es que la mayoría de los funds of funds se enfocan a un nivel global, porque justamente lo que estás ofreciendo es esa diversificación. También son diversos en general con respecto a la etapa en que invierten. Por ejemplo, van a invertir en algunos fondos de presemilla, en otros que se enfocan en serie A, serie B, en otros de growth, porque así, claro, pueden manejar un poco los distintos flujos de caja que le ofrecen a sus propios inversionistas. Y con respecto a sector, o sea, por ejemplo, invertir solo en fondos de VC que se enfoquen, por ejemplo, en climate o en deep tech, mi entendimiento es que no hacen eso, sino que en general son un poco más generalistas, justamente por este valor de dar diversificación. Ahora igual hay distintos enfoques y estoy segura que deben haber algunos funds of funds que son especialistas, pero el enfoque principal que yo he visto es de enfocarse ya sea en first time managers, managers que están levantando su primer fondo, que no tienen un track record tan potente como otros que quizás llevan 3, 4 fondos. O sea, veo que hay algunos fans of funds que dicen, bueno, nosotros le vamos a apuntar al first time manager porque hay un gap en ese mercado, versus otros que dicen, no, mira, nosotros necesitamos ver un track record sólido de múltiples fondos para comprobar que el manager puede invertir bien. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Constanza. Oye, en ese contexto, ¿creéis que hay algunas reglas claras o algunas barreras adicionales al desafío de tener un fondo de fondos que parta con aportes iniciales de AFIDE en Chile? Sí, mira, yo creo que la iniciativa está clara, o sea, entiendo que la iniciativa está tratando de enfocarse en un gap que hay en el mercado, no solo chileno, sino a nivel latinoamericano, que no hay fondos de growth. O sea, cuando tú llegas a una serie B, tiene que venir un fondo norteamericano, un fondo europeo para poder completar la ronda. Es muy difícil que la puedas hacer solo con inversionistas latinoamericanos y claramente hay un gap ahí. Yo diría que sí, también hay un gap en otros lados. O sea, también sigue habiendo un gap en todo lo que es el deal flow en general. O sea, por ejemplo, mira, solo para poner unas cifras de comparación, Latinoamérica es más o menos, la economía de Latinoamérica son 7 trillones, más o menos. El Reino Unido son 3,5. O sea, Latinoamérica son 2 Reino Unidos. Los fondos los fondos de Venture Capital necesitan una gran base de potencial deal flow para poder identificar cuáles van a ser los unicornios. O sea, nosotros en Octopus Ventures seguramente tenemos unas 10.000 empresas en nuestra base de datos, seguramente hablamos con 1.000, 2.000 en un año para invertir en 10. O sea, es un funnel bien grande y un país como Chile, que obviamente es una economía pequeña, no te va a dar esa gran cantidad de flujo. Entonces, los fondos de VC, a menos que sean muy early stage, como presemilla, que puedes tener una estrategia bien localizada, tienden a necesitar un deal flow mayor. Entonces, yo sé que hay en Chile el tema de Corfo, de apalancamiento a fondos, pero sé que viene con condiciones de invertir principalmente en empresas chilenas, o creo que solamente en empresas chilenas, que obviamente te restringe, porque el unicornio en Latinoamérica puede venir de Colombia, de Brasil, de México, sí, de Chile también, pero es bien probable que no venga solamente de Chile. Entonces, necesitas tener esa libertad. Y entonces ahora si extrapolamos eso al fondo de fondos, pasa un poco lo mismo. O sea, también hay managers buenos en muchos países. Sé que hay muchos managers muy buenos en Chile. Pero claro, necesitas tener un funnel
de potenciales managers en cuáles invertir para poder hacer un due diligence a cada uno y determinar cuáles son los mejores y invertir en ellos. Entonces, yo sé que pueden haber, no sé, 70 fondos inscritos en la Asociación de Venture Capital en Chile. Hay que ver qué tamaño tienen y si siguen activos, pero eso es un mercado pequeño para un funds of funds. O sea, el funds of funds, yo me imagino, por lo que veo en general, que como te decía, tienen un enfoque global, y para hacer uno con AFIDE, me imaginaría que tiene que ser a nivel latinoamericano. Muchas gracias, Constanza. Mauro, ¿cómo ves tú la experiencia o el impacto? ¿Ves algún impacto positivo que hayan tenido los fondos que se han hecho en Europa, México o Canadá? ¿Y cuál es cuéntanos desde la experiencia que han tenido ustedes en Axo? Sí, gracias Francisco. Saludo a todos. Como decíamos, nosotros, solo para hacer una breve intro, somos un asset manager, tenemos distintas estrategias, el fondo de fondos, en total manejamos cerca de 300 millones, en total Axo como firma cerca de 1 billón, y arrancamos la experiencia de fondos en 2019, y desde entonces hemos venido invirtiendo cerca de 50 compromisos en fondos a nivel global, sobre todo a nivel paneuropeo, pero también en Estados Unidos. Y hacemos bastante, no solamente tecnología pura, sino también bastante biotecnología, ¿no? Y nos ha ido bastante bien y lo complementamos todo lo que es el allocation a primario, es decir, inversiones en fondos, con secundarios y con inversiones, ¿no? Para dar un valor agregado a nuestros inversionistas. Y quizás viendo un poco la estructura que pensaban y la discusión que había, ¿no? Sobre la conveniencia o no de tener fondos de growth locales con un enfoque local o más internacional, etcétera. Yo creo que, como decía Constanza, ¿no? O sea, el fondo de fondos tiene una virtud que yo creo que es la más relevante, y es que permite canalizar recursos de instituciones que normalmente no podrían acceder al venture capital, como los fondos de pensiones, ¿no? ¿Por qué? El venture capital tiene 2 o 3 particularidades, ¿no? Yo creo que es un gran asset class. De hecho, si tú miras los retornos de los cuartiles superiores, es el mejor asset class en comparación con infraestructura, con private equity, etcétera, pero también es el que presenta la mayor dispersión de retornos, ¿no? Y entonces tú necesitas aquí 2 cosas para realmente tener éxito invirtiendo en venture capital. Por un lado, tienes que acceder a lo mejor, y eso pues es parte, porque el venture capital, si tú miras los retornos, inclusive en growth, no siguen una normal, ¿no? En los retornos. Es el power law. Y y el power law básicamente es que unos pocos casos son los drivers de los retornos del fondo, ¿no? O sea, no es un comportamiento de una normal lo que tú ves en los retornos del venture, y es muy interesante ver que esto también pasa en las series B. Entonces en las series B tampoco es tan seguro invertir, ni es verdad que ya tiene el mercado probado, etcétera, pero aún, y es verdad que la tasa de write-off es menor ahí, pero también en los fondos globales de growth, tú miras que hay un número importante de write-off, y también ves inversiones que están 20x, ¿no? No es tan plano como uno pensaría, y tan de-risk como uno pensaría a partir de una serie A, B o C. Y ahí Constanza seguro puede compartir también su experiencia. Ahora, dicho esto, entonces yo creo que, o sea, porque viendo la estructura, digamos, de la problemática, y viendo el tamaño, digamos, de la industria en Chile, tú podrías decir, no hace falta un fondo de fondos para crear 2 o 3 fondos de growth, que es lo que quizás haría falta para atender el deal flow actual local. Ahora, la gracia de crear un fondo de fondos, yo creo que es que te permite canalizar recursos institucionales que hoy en día no pueden acceder por un tema de tamaño y por un tema de riesgo, ¿no? Y de reporting. O sea, tienen las 3 patas, ¿no? Y entonces tú para esto, yo creo que el valor agregado es, o sea, porque uno desde un punto de vista de políticas públicas está tentado y quiere que el impacto sea directo y en lo posible el 100% de los recursos vayan 100% canalizados de manera directa a Chile y muy claramente, ¿no? Ahora, un fondo de fondos te permite, aún siendo global,
Obviamente tiene que tener un pocket definido para Chile para que tenga un impacto mayor, pero yo creo que aún teniendo un pocket que esté definido, no sé, 10, 20, 30%, eso habría que ver, ¿no? Solo para Chile, y dando un acceso a otros gestores a nivel latinoamericano e internacional, aún así, con el apalancamiento de recursos que podrían venir de los fondos de pensiones, ya eso sería mucho más grande el impacto que crear dos fondos de growth puramente locales, ¿no? Claro. Ahí, Constanza, ¿qué opinarías tú de que el fondo de fondos permita no solo inversiones primarias, sino que también secundarias? Me parece una buenísima idea. O sea, últimamente a nivel global, en el asset class de venture capital, hay, como todos sabemos, hay muchas presiones para tener exits, para salir. Como todos sabemos, el mercado de IPO está bastante muerto, se ha reactivado un poco este año, pero los últimos 2, 3 años ha sido bastante lento, lo que ha llevado a la asset class a no poder retornar mucho capital a sus propios LPs, a sus limited partners. Y una de las formas de empezar a poder retornar este capital es a través de secundarias. Y claro, han empezado a nacer algunos fondos de secundarias, hay varios, pero Latinoamérica particularmente tiene aún más problemas de exits. En general, digamos, hay menos M&A, menos interés de private equity internacionales que en otras regiones, y tener una estrategia como la que plantea Mauro de que también el Funds of Funds pueda tener estas secundarias, creo que le devolvería mucha liquidez al sistema y podría reactivarlo. Uy, perfecto. Muchas gracias, Constanza. Oye, sí, Me voy a despedir, sí, lo siento un montón. Me pueden encontrar en LinkedIn fácilmente cualquiera de los panelistas o asistentes si tienen alguna otra pregunta, y feliz de ayudarlos. Bye. Muchas gracias. Muchas gracias. Y Mauro, a mí me gustaría profundizar lo que dijiste, que quedé muy interesado, porque efectivamente el tema de poder atraer más fondos al mundo de Venture Capital es una gran ventaja del fondo de fondos. En ese contexto, ¿cómo verías tú la aproximación no solo a fondos de pensiones y compañías de seguros chilenas, sino internacionales a un fondo de fondos? Y la segunda pregunta es, ¿cómo podría un fondo de fondos chileno, crees tú, atraer fondos de pensiones de otros países? Sí, yo creo que esto tiene que ser un paso gradual, ¿no? O sea, y el programa debería ser gradual, y en la medida que se pruebe el track record, porque aquí lo más complicado siempre es probar el track record, ¿no? Y que funciona. Entonces, si tú miras cómo cualquier institución ha arrancado los programas de fondos, por ejemplo, ahora en Europa hay un boom de la banca privada, porque, digamos, no solamente es el recurso institucional el relevante, ¿no? Ese es el primer paso. Pero de hecho, si tú miras lo que ahora se está buscando es captar todo este interés y estos recursos que hay en la banca privada, que muchas veces se canaliza mal, porque, digamos, mucha gente quiere tener acceso a la tecnología, quiere invertir en tecnología y termina invirtiendo de manera no profesional y por amiguismo, por conexiones, en 2, 3 cosas, y muchas veces no le va bien porque no está diversificado, no invirtió en lo mejor, no sabe. Y entonces, digamos, la banca privada ha ido creando cada vez más instrumentos que permiten a sus clientes acceder al venture capital, pero de una manera profesional, ¿no? Ahora, ¿cómo comienzan estos programas? Pues si tú miras, en muchos de los casos han comenzado altamente capitalizados por la misma gestora del banco, y posteriormente, una vez que va probando el track record, empieza a quitarle cada vez menos recursos propios y a traer más recursos de terceros, ¿no? Claro. Yo creo que eso es lo que hay que pensar, que sea una cosa gradual, y el primer programa debería ser con mucho apalancamiento del Estado, con mucho más flexibilidad en cuanto a geografía, y quizás en fondos en generaciones posteriores ir haciéndolo más restrictivo, ir haciendo menos el aporte, porque ya una vez ahí el caso está aprobado, y si eso ocurre, va a haber un flujo natural de recursos que llegue al ecosistema, ¿no? Claro, yo lo veo estoy completamente de acuerdo. Ahí nosotros vemos que hay una oportunidad, vemos algunos que Chile se convierta en un
hub de financiamiento de Venture Capital en el Cono Sur y en Sudamérica. Y ahí hay una gran ventaja, porque si somos capaces de traer dinero no solo de los fondos de pensiones chilenos, sino internacionales a los Venture Capitals en Chile, vamos a poder generar diversidad en la industria del Venture Capital. Y esa diversidad va a poder ayudar a la diversidad de empresas chilenas, que es algo que se desea. Si es que logramos ser ese hub, vamos a poder ayudar de forma mucho más rica a la gran diversidad de empresas que tenemos en el país. Y lo vamos a ayudar también a los que se queden, los que no necesitan realmente irse. Oye, Mauro, ¿quieres hacer algún comentario final antes de que cerramos el panel? Quizás solo comentar que si tú miras el caso de Israel, ¿no? Que nosotros invertimos bastante allí, es interesante porque también es un país pequeño, del mercado pequeño a nivel local, que tiene que mirar mucho para afuera y que ha evolucionado mucho en el Venture Capital y siempre ha sido materia de estudio, ¿no? Y si tú miras cómo ha evolucionado ese mercado, es interesante porque hasta hace poco, digamos, era el Startup Nation, ¿no? Era todo mucho de la startup y ahora, de hace unos 10 años, ha hecho muchos más scale-ups, porque antes las empresas, como es un hub tecnológico tan importante, ahí está Intel, hay muchos corporates que terminaban comprando bastante pronto las empresas y generaban buenos retornos al ecosistema, pero la última generación de hace 10 años para acá tiene una visión mucho más global, ¿no? Y aún en este caso, si tú miras qué es lo que está haciendo el ecosistema local de Venture Capital, de los gestores, digamos, a nivel de los gestores de Venture Capital, la concentración es en seed early, que es donde ellos pueden generar este flujo. Es verdad que hay una conexión distinta y particular que tiene Israel con Estados Unidos y los nexos que hay son mucho más obvios y es mucho más fácil esta conectividad. Pero digamos, hasta hace poco había muy pocos fondos de growth locales en Israel porque estaban atendidos por los fondos internacionales, ¿no? Claro. Ahora se han empezado en estos últimos 5 años, 8 años, a crear algunos fondos de growth y que tienen un rol complementario. O sea, yo creo, porque antes se hablaba, ¿qué preferirías tú, un gestor chileno o un gestor internacional? Yo creo que no son excluyentes, ¿no? Porque aún en rondas B, C, existe mucho el syndication, ¿no? La sindicación de los deals y un gestor internacional siempre quiere tener un gestor local que esté con el equipo, que valide, y luego también pensando en lo que es dónde está la empresa. Si tú miras muchas de estas empresas en Israel, mantienen los hubs tecnológicos a nivel local, y lo que se mueve a veces es el CEO, se mueve el director comercial, crean una filial en Estados Unidos para tener mucho mejor acceso al mercado, pero digamos, toda la parte de innovación se mantiene en Israel, ¿no? Y lo mismo podría pasar con Chile. Claro, y, no, perdona, te estoy siguiendo la idea, Mauro, porque me pareció fantástico lo que estabas diciendo. Aquí hay una oportunidad y claro, nosotros no tenemos esa conexión tan directa con Estados Unidos y como se veía desde la Corfo, nosotros veíamos que muchas empresas para buscar financiamiento se iban de Chile. Y el problema es que cuando se van, muchas veces no solo se iban a Delaware, sino que administrativamente, sino que se iban de verdad y estaban en San Francisco y se llevaban los empleos, el aporte al ecosistema, el pago de impuestos y todo lo que uno esperaría generar. Entonces, es muy interesante lo que están mencionando. y lo otro es que a través del fondo, si tienes gestores internacionales y gestores locales, tú podrías facilitar la conexión como fondo de fondo, porque además te interesa, porque tú quieres que te vaya bien en toda tu cartera, ¿no? Entonces, si tú como fondo de fondo inviertes en muchos fondos early, pero también tienes conexión con los fondos late internacionales, tú puedes facilitar ese contacto y también no digo que no, se crea uno o dos fondos de growth locales que también participen y vayan generando conocimiento local, pero tú también puedes facilitar toda esa conexión en tu cartera, ¿no? Y de hecho, el fondo de fondos, si está manejado por un gestor con experiencia y con buena capacidad, podría ser follow-ons en estas empresas a nivel de coinversiones, una vez que ya están de-risked, porque ya han pasado ciertas fases, ¿no? Y concentrar la cartera haciendo algunos tickets de coinversiones en los mejores deals que vengan de la cartera que tiene el fondo de fondos, ¿no? Bueno, bien.
Yo quisiera hacer uso de mi experiencia como gestor de fondos, normalmente tradicionales, pero también en private equity. Y también mi experiencia aquí con Chile, que hay una clase de activos que son los feeder funds, en el cual se invierte en private equity globales. Pero aquí yo creo que, escuchando lo que tú has dicho, podríamos ahondar en algo que tocaba Francisco, y que decía, quizás entonces podemos desarrollar a Santiago, a Chile, como una hub de fondos de Venture Capital Funds. Sí, pero resulta que un inversor internacional, ¿cómo verías tú? ¿Estaría dispuesto a invertir directamente este Funds of Venture Capital Funds chileno con una buena hub chilena? ¿O de todas maneras sería mucho más productivo si hubiera un feeder, por ejemplo, en algún centro europeo, para los inversores internacionales, que a su vez invertirían en un máster que sería el Fund of Funds de Venture Capital chileno? Sí, ahí habría que ver todo el tema de la estructura jurídica, fiscal, los beneficios, ¿no? Pero yo creo honestamente al comienzo, siendo práctico y realista, yo creo que sí, nuevamente, yo creo que la primera generación de fondos se tiene que enfocar en atraer al recursos locales. Ya eso es suficiente, Cierto. y luego en una segunda generación se puede empezar a pensar en atraer recursos regionales y quizás más adelante internacionales, ¿no? Pero yo creo que ya, si de verdad somos capaces de atraer recursos a nivel local de los fondos de pensiones de manera sustantiva, significativa, sería un aporte ya radical para el ecosistema, ¿no? Es cierto, muy bien. ¿Algo más, Francisco? No, muchas gracias, Mauro, por las preguntas, y muchas gracias a todos por la invitación. Gracias, muy bien. Ahora me toca hacer unos comentarios finales. Yo creo que ha sido un workshop bastante rico, y quisiera empezar tocando un punto que ha dicho Francisco. Y para eso incluso quisiera compartir pantalla, ¿verdad? Para aplicar precisamente ese punto. Se trata de cuáles son los flujos que se están viendo en estos momentos dentro de lo que es la industria de venture funds, y en su gran mayoría, por lo menos los recursos que vienen públicos, el capital paciente que viene de las agencias públicas, ha estado dirigido más que nada, como pueden ver ahí en pantalla, en la línea negra y línea verde. Ha estado canalizado a través de créditos en los fondos de capital de riesgo, ¿verdad? Y de allí esos son empleados para inversión. Lo que se está hablando ahora es que este instrumento, ¿verdad?, de las inversiones en fondos de Venture Capital Funds, abriría un segundo flujo que serían inversiones en los fondos, sería equity, ¿verdad? Y eso a su vez también equity que entraría en los fondos de capital riesgo. ¿Cuáles eran los múltiplos que mencionaba Francisco? Que si ahora los múltiplos son inferiores a 1, realmente los múltiplos de todos esos flujos podrían llegar a ser hasta 9 veces lo que se ve hasta ahora. Esto realmente es lo que, el game changer que tenemos detrás de lo que sería la entrada de esta agencia dentro del mercado de venture capital en Chile. Segundo punto de comentario. Yo creo que realmente es algo muy importante lo que decía Constanza sobre el gap que existe en este momento para todas las inversiones que son en capital growth. Naturalmente, pero yo creo que también hay un gap en el sentido de que el tamaño del mercado es pequeño, y esto lo que permitiría precisamente que el tamaño del mercado sería mucho mayor, y por lo tanto esto podría tener con suficiente, ¿verdad?, pudiera dar suficiente acceso a algunos inversores institucionales que realmente no pueden estar haciendo tickets pequeños de 1 millón. Realmente se necesita que el mercado tenga un volumen mucho mayor, ¿verdad? Cerrar el gap y además darle volumen. Después, un tercer punto que es importante. Realmente, como podemos ver en alguna otra parte de la presentación que ha hecho Francisco, los fondos de capital riesgo que estás hablando aquí, o los fondos de fondos, son fondos públicos. Ya hay alguna experiencia dentro del mercado chileno, hay un fondo de riesgo pactual, que es un fondo público, es de deuda, pero naturalmente ya ahora estamos hablando de fondos de equity que van a ser también públicos, y eso es importante. La gran experiencia que se ha visto hoy en día en la industria de fondos de venture capital ha sido en fondos privados. Ahora esto nos va a abrir precisamente a lo que es el acceso a fondos públicos. Lo cuarto, yo creo que sería algo que señalaba los invitados de las startups. Bader comentaba, por ejemplo, el hecho de que
si se está nivelando lo que es la cancha para financiación, sea de préstamo, sea de equity, porque estarían subiendo los volúmenes, naturalmente que en esa circunstancia se daría mucho más, digamos, preferencia natural por los capitales que están disponibles aquí dentro del mercado chileno. Pero no tan solo eso, sino que además eso traería detrás una preferencia para que realmente las empresas contribuyan a lo que es el desarrollo industrial del país de Chile. Y eso yo creo que también es un factor bastante importante. Y bueno, yo creo que con eso hay suficientes comentarios por el momento. Quizás lo último sería sobre los inversores institucionales, y yo creo que realmente comentaba Mauro, en la medida que el tamaño sube, y lo he pensado antes, realmente esto está empezando a dar, digamos, acceso y viabilidad para que los inversores institucionales, las AFPs, el Fondo de Pensiones, incluso la región, puedan entrar a esta industria dentro de Chile. Y bueno, con eso, mi agradecimiento a todos los panelistas, a los moderadores, se ha hecho un gran trabajo, a los invitados que han estado afuera y a los participantes. Esto ha sido grabado y se va a difundir posteriormente, ¿verdad? En diferentes canales, YouTube y otros. Les mantendremos informados y desde PUC Chile, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao.